Un saludo a toda la comunidad. En esta oportunidad vamos a iniciar explicando acerca del circuito eléctrico. Nos vamos a enfocar básicamente en el nivel DC. ¿Está bien? Vamos a enfocarnos en el análisis de estos circuitos, ¿no? Como definiciones principales e iniciales. Posteriormente, después de realizar una serie de videos eh, analizando circuitos en DC, pasaremos a explicar los circuitos en AC. Para ello, debemos iniciar reconociendo un circuito eléctrico básico. Para nosotros construir un pequeño circuito, necesitamos de un elemento que nos permita proporcionar energía, ¿no? Eléctrica. También se necesita de un elemento que consuma de esta energía. Por lo general se conocen a estos elementos, ¿no?, que proporcionan energía como elementos activos, y los elementos que consumen energía son considerados elementos pasivos. Como elementos que consumen energía podemos mencionar a la resistencia, también tenemos a los inductores y a los capacitores, que son elementos que posteriormente también los vamos a analizar en el nivel DC. Para que se puedan conectar estos elementos vamos a utilizar de conductores eléctricos. Los conductores eléctricos va a ser muy importante para que se pueda dar la conexión entre estos componentes. Así que este va a ser un elemento muy importante. También debemos considerar una trayectoria cerrada. Si tenemos un circuito en el cual la trayectoria se encuentra abierta por una de los costados, podríamos decir, ¿no?, o por una parte del circuito de estos elementos, ahí no podríamos considerar un conductor eléctrico porque no existiría una corriente eléctrica, ¿no? Entonces recuerden que aquí también van a existir elementos que vamos a analizar como lo es los niveles de tensión y también la corriente eléctrica, ¿no? Diferentes niveles de corrientes eléctricas que podríamos analizar en un circuito. Perfecto. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? Vamos a trabajar con fuentes de corriente, ¿no?, en algunos casos. Este será la representación de la fuente de corriente. Podríamos darle una notación como I sub S. No necesariamente I sub S, puede ser I, ¿no?, o I sub A, I sub B. Eso va a depender de la notación, cómo se trabaje, ¿no? En este caso se está considerando un I sub S como una notación o un símbolo en particular. Ahora aquí vemos una flechita que apunta hacia arriba. Básicamente esta flechita nos indica el sentido de la corriente, ¿no? Ahora recuerden que vamos a usar el sentido convencional. Ya lo hemos explicado en videos anteriores. También debemos conocer cuál es el símbolo de la fuente de voltaje. Tenemos por aquí dos representaciones simbólicas respecto a cómo se trabaja en las fuentes de nivel DC. Tenemos aquí esta primera representación y esta segunda representación. Por lo general, en esta primera representación ya tenemos el símbolo positivo y el símbolo negativo, ¿no?, en ambas posiciones de la fuente. Entonces es fácil definir la polaridad aquí, ¿no? Aquí tenemos también un símbolo que nos va a representar la cantidad, ¿no?, o en este caso nos representa la magnitud que va a tener esta fuente respecto al nivel de tensión, ¿no?, respecto a la diferencia de potencial. Bien, acá también nos dan el positivo y el negativo, pero si no fuese ese el caso, podríamos ver aquí que el palito horizontal más largo representa el símbolo positivo y el más pequeño representa el lado negativo. Y por último, aquí tenemos una fuente de voltaje en CA, ¿no?, en corriente alterna. Básicamente es una fuente que nos brinda funciones sinusoidales que ya posteriormente se utilizará cuando entremos al análisis AC, ¿no? Bien, entonces va a ser muy importante que nosotros identifiquemos estos símbolos, ¿no?, y nos familiaricemos con ellos porque los vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a la representación del voltaje incluyendo magnitud y signos de polaridad. Vamos a presentar aquí un circuito eléctrico un poco más complejo. Como pueden ver aquí, ya tenemos una fuente de voltaje en DC. Tenemos aquí 4 cargas, ¿no?, que están conectadas en todo este circuito. Aquí podemos identificar varios circuitos cerrados que vamos a analizar básicamente
cómo realizar la notación, ¿no?, de los voltajes en cada uno de estos elementos. Por ahora no vamos a realizar los cálculos que deberíamos utilizar para saber cuánto es el voltaje en cada elemento, ni tampoco vamos a calcular corriente. Por ahora, solo vamos a entender cómo es la representación o qué maneras o diferentes formas debemos manejar para realizar este tipo de notación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí tenemos la fuente, esta fuente es de 15 voltios, y tenemos como representación simbólica el V sub S, ¿no? Por aquí tenemos la carga 1, que tiene como caída de tensión 6 voltios, la carga 2 tiene como caída de tensión 9 voltios, por aquí la carga 3 trabaja o mantiene una caída de tensión de 2 voltios y la carga 4 también maneja una caída de tensión, en este caso de 7 voltios. Aquí es importante ver la polaridad, ¿no? La carga 1 mantiene esta polaridad, la carga 2 también, la carga 3 y la carga 4 también manejan una polaridad. Pero debemos entender que esto, cuando hablamos de cargas, por lo general, como son elementos que consumen energía, se dice que manejan caídas de tensión, ¿no? En cambio, las fuentes que por lo general entregan potencia, se conoce o se dice que entregan, ¿no?, energía eléctrica. Entonces, más adelante vamos a analizar cómo ya ver el sentido de las corrientes, ¿no?, dependiendo los elementos. Entonces, en conclusión, cuando en un circuito de varias cargas tenemos una sola fuente, esta fuente sí o sí debe entregar energía, ¿no? En cambio, hay circuitos que tienen más de una fuente de alimentación. Entonces, ahí sí podemos quizás encontrar ese pequeño detalle, ¿no? Que hay fuentes que pueden entregar como hay fuentes que pueden consumir, ¿no? Entonces, ya veremos esos casos en su respectivo momento. Para ello vamos a partir de de este circuito básico. Bien, ¿qué más debemos tomar en cuenta aquí? Que, como pueden ver, he marcado un nodo, ¿no? Un nodo básicamente es la conexión que hay en diferentes cables. Como pueden ver, aquí hay un nodo X, por aquí hay un nodo Y, por aquí hay un nodo Z. Y también es importante observar aquí, a esto se le llama puesta a tierra. Ahora yo le he puesto aquí como referencia, ¿no?, del circuito, pero no es necesario utilizar una referencia, ¿no? Obviamente, si vas a realizar el análisis de un circuito por el cual necesitas de saber cuál es el nivel o cuál es el voltaje referencial en cada nodo, sí sería importante trabajar con una referencia, ¿no? En este caso 0 voltios. Pero por lo general en los análisis de circuitos se trabaja con la diferencia de potencial que se obtiene en un elemento en específico, ¿no? Por ello es que si aquí yo trabajo con 15 voltios, por dar de esa manera, yo puedo decir que en la parte positiva de esta fuente hay 15 voltios y en la parte negativa hay 0 voltios. De tal manera que si yo hago aquí una diferencia, aquí podría ser 15, ¿no? 15 menos 0 me daría 15 voltios como diferencia potencial. Pero si yo no trabajo con estos 0 voltios de referencia, yo podría tener aquí 20 voltios, por decirlo de esa manera, ¿no? Aquí podría ser 20 voltios, ¿no? Sin problemas. Y para que la diferencia me dé 15 voltios, aquí podría ser, ¿no? Podría ser que tenga 5 voltios, ¿no? Cosa que en este nodo superior con el nodo inferior, yo puedo obtener la diferencia de potencial y obtener estos 15 voltios, ¿no? Pero como te puedes dar cuenta, aquí la fuente no trabaja con los nodos, ¿no?, sino con la diferencia total. Y por lo general, por ejemplo, aquí yo veo 6 voltios. Entonces ya me están dando el valor de la diferencia entre el nodo X y el nodo Y. Yo ya sé que aquí vale 6 voltios. Aquí también, para la carga 2, yo tengo 9 voltios. O sea, ya me están dando la diferencia potencial que hay entre el nodo Y y la referencia 0 voltios, ¿no? Y lo mismo con la carga 3 y la carga 4, ¿no? Entonces, para ello, vamos con el voltaje 1. Yo tengo aquí en la carga 1, tengo un voltaje 1. Podría ser también la notación voltaje entre el nodo X y Y. Y finalmente obtengo mis 6 voltios, ¿no?, como la diferencia potencial. Para el voltaje 3, también tengo aquí mi voltaje entre Y y Z, y esto me da como diferencia potencial los 2 voltios. Para el voltaje 2,
Aquí tengo como diferencia de potencial 9 voltios, pero también puedo realizar una anotación en función del nodo y la referencia, o simplemente puedo notarlo con el nodo lleno, ya que en la parte inferior es 0 voltios. Por aquí tengo el voltaje 4, de la misma forma. Tengo aquí el nodo Z y la referencia 0, también que llega hasta este extremo. Lo puedo denotar como voltaje o V sub Z 0 o V sub Z, ¿no? Como notación. No hay problema, pero al final yo sé que la diferencia es 7 voltios. Y finalmente, el voltaje de la fuente que tengo aquí lo puedo denotar como el voltaje A sub 0, ¿no? O el voltaje sub A. Pero ya sé que al final la diferencia tiene que ser 15 voltios. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta para posteriormente al momento de analizar los circuitos y al momento de realizar alguna técnica o alguna regla en específico, podamos saber cómo se está trabajando, ¿no? Entonces esto va a ser una buena referencia para los ejercicios que trabajemos más adelante. Ahora vamos a mencionar la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la relación que hay entre el voltaje y la corriente eléctrica. Entonces, la potencia es igual a voltaje por corriente. Pero no solo es importante conocer la fórmula, sino cómo considerar también el trabajo de estos o cómo funciona en un circuito esta propiedad, ¿no?, de la potencia eléctrica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar o tratar de conocer los elementos que producen potencia en un circuito, nosotros podemos encontrar diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, aquí asumiendo de que hay un circuito en el cual tengamos una fuente, ¿no?, de tensión, DC, obviamente, en este caso, y la corriente toma este sentido, o sea, la corriente, si se dan cuenta, está saliendo de la parte positiva de la fuente, nosotros podríamos decir o considerar que este elemento está produciendo potencia. ¿Está bien? Eso es importante. Podríamos tener un elemento desconocido o una carga. Si se ha considerado una tensión, ¿no?, si ya está fija una tensión y vemos que por ese elemento está saliendo la corriente también por la parte positiva, también podríamos decir que este elemento está produciendo potencia. Y aquí tenemos otro elemento que está en sentido contrario a este segundo ejemplo, pero nos percatamos que la corriente también sale de la parte positiva, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta esta consideración, ¿sí? Nos enfocamos en la parte positiva, ¿no?, de la referencia de nivel de energía o tensión que hemos considerado o que nos da el ejercicio problema. Si por esa referencia sale la corriente, podríamos decir que ese elemento está produciendo potencia, está entregando energía. Vamos con el otro caso, ¿no? Los elementos que consumen potencia. Para ello, aquí tenemos ahora una fuente, pero el detalle es que la fuente ahora está ingresando por la parte positiva, ¿no? Si la corriente ahora ingresa por la parte positiva, podríamos decir que esta fuente ahora está consumiendo energía. Y aunque no lo crean, hay fuentes que se comportan de esta manera, pueden consumir energía. Como lo había mencionado anteriormente, vamos a encontrar circuitos en el cual no necesariamente va a haber una fuente de alimentación, va a haber más de una fuente. Y ahí es donde entra a tallar este tipo de elementos, ¿no?, fuentes que consuman potencia. Y lo mismo sucede con las cargas. Podemos tener diferentes cargas, pero si la corriente ingresa, ¿no?, por el signo positivo, ¿no?, del nivel de tensión que sea considerado, también podríamos decir que consumen potencia. Y esto es por lo general el comportamiento que ocurre en las cargas pasivas, como es el inductor, el capacitor y la resistencia, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces recordemos que la corriente ingresa por la polaridad positiva del nivel de tensión que se ha considerado a cada elemento, ¿no? Estos van a consumir potencia. Bueno, ahora vamos a analizar la convención de signos pasiva. ¿A qué hace referencia esta convención? Es básicamente enfocarnos en los elementos pasivos de un circuito
Y en base a estos elementos pasivos, nosotros vamos a asignar o asumir cierto sentido de corriente, ¿está bien? Y también cierto nivel de tensión sobre estos elementos. Estos van a ser nuestra referencia. Aquí tenemos un primer circuito básico, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación y aquí tenemos dos cargas. Como habíamos mencionado en un principio, si nosotros tenemos un circuito en el cual solo hay una fuente de alimentación, tenemos que asumir que esta fuente va a entregar energía. ¿Y quiénes van a consumir esta energía? Las cargas que se encuentran sobre este circuito. Como podemos ver, la corriente sale de la fuente, entonces nosotros ya podemos intuir cuál será el sentido de la corriente que irá por cada una de estas cargas. Y la forma en cómo está conectada estas dos cargas en el circuito se le conoce como conexión en paralelo, que se va a profundizar más adelante. Por ahora solo vamos a analizar el sentido de las corrientes. Como la fuente de voltaje se encuentra conectado en paralelo a estas cargas, podemos asumir que las caídas de tensiones en cada carga tendrá este sentido, ¿no? Como en la parte superior es positivo, aquí también debe ser positivo y acá también debe ser positivo. Y la parte negativa en la parte inferior, como pueden ver aquí. Ahora, si la corriente general viene por esta parte, esa misma corriente sobre el elemento que entrega la potencia tiene que retornar por aquí, o sea, la misma magnitud tiene que regresar por aquí, esta corriente I. Si la corriente I viene por aquí, esa corriente se tiene que dividir en estas dos ramas, como podemos ver aquí. Se divide en I sub 1 y en I sub 2. Entonces, como pueden ver, para que se cumpla, ¿no?, el consumo de potencia en cada carga, la corriente debe ingresar por la parte positiva de cada una de las cargas. Obviamente aquí no sabemos cuál es el valor o la magnitud de I, pero lo que sí sabemos es que I1 e I2 tienen que ser menor a esta corriente general. Entonces este análisis creo que hasta ahora está sencillo, no está tan complejo. Vamos a analizar el siguiente diagrama. Aquí ya no tenemos dos cargas en paralelo, sino se encuentran en serie. Y de la misma forma la fuente entrega la misma corriente, una corriente I, pero en este caso la corriente I ingresa por el positivo, ¿no? Va a ingresar por aquí, la misma corriente I, y va a salir por el negativo, ¿no? La corriente I. Pero vemos que ahora la corriente ingresa o tiene que ingresar por la caída de tensión de la carga 1, en este caso el positivo, y aquí también tiene que ingresar por el signo positivo. De esta manera podemos decir que la carga 1 y carga 2 están consumiendo potencia y que la fuente de voltaje, ¿no?, o de tensión está entregando potencia. Pero podemos observar que la corriente va a hacer lo mismo a través del circuito cerrado. Bien, hasta ahí creo que no hay problemas en considerar el sentido de la corriente y las polaridades de los niveles de tensión cuando tenemos circuitos sencillos, ¿no?, y básicos. Pero el problema va cuando ya los circuitos empiezan a crecer en mallas y en nodos, como por ejemplo este, ¿no? Bueno, bien, no te asustes, vamos a analizarlo a detalle, ¿sí? Así que la idea es poco a poco, avanzar poco a poco y entender los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente, aquí es una fuente B sub S, que también nos está entregando una corriente. Podemos intuir quizás cuál será la corriente o el sentido de la corriente que ingresará por la carga 1, ¿no?, como podemos ver aquí, por la carga 2, la corriente 2, por la carga 4 y por la carga 5. Entonces vamos a intuir que las corrientes van de arriba hacia abajo porque aquí ya se ha asumido una polaridad, como pueden ver, ¿no?, una caída de tensión en cada una de estas cargas. Pero el detalle va en la carga 3. Bueno, yo en este caso lo he considerado de esta manera, ¿no? La caída de tensión va de esta manera, de más a menos, y la corriente debe ingresar por el más y salir por el menos, para respetar las convenciones en el cual habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos dicho que si va a ser una carga que consume, tiene que ingresar por el más y por el menos. Pero, ¿qué opinan ustedes, chicos? Si esto hubiera sido al revés, o sea, si yo la corriente lo hubiera considerado hacia el lado izquierdo, ¿eso sería válido? Pues sí, no habría problema si ustedes hubieran considerado de esta manera. ¿Está bien? Podría haber ido de este sentido, no hay problema.
hubiera cambiado la polaridad de la caída de tensión. Pero, ¿quién nos va a decir realmente cuál de estos dos sentidos de corriente es la correcta? Ah, ya, eso nos lo va a decir los cálculos finales. Cuando nosotros empecemos a aplicar ya nuestras propiedades, como son las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, vamos a obtener el valor de todas las corrientes. Y si la corriente I3 nos sale negativa, quiere decir que esta corriente debió ser hacia el lado izquierdo. Pero si el valor de la corriente I3 nos sale positivo, quiere decir que la corriente lo hemos considerado en el sentido correcto. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Cuando ustedes tienen alguna duda en el sentido de alguna corriente, ustedes consideren un nivel o una dirección que ya al momento de finalizar sus cálculos vamos a poder obtener el valor real de esa corriente, ¿no? Su dirección, sentido y dirección real de esa corriente. Muy bien, chicos, espero que les haya ayudado, les haya servido estas definiciones. No se olviden compartir, darle me gusta, comentar, que me ayudarían bastante, y compartir con algunos compañeros, ¿no? Esta información valiosa. Y vamos a continuar con más videos respecto a los circuitos DC. Así que no se pierdan los siguientes videos y nos vemos hasta la siguiente oportunidad.